Lo confieso, iba con poco entusiasmo. Me invitaron a la presentación internacional del nuevo híbrido enchufable de Renault, el Captur E-Tech, y ya sabéis que a mí los híbridos no me apasionan. Pero este coche me ha sorprendido. Os adelanto algunos detalles. Su cambio tiene 15 relaciones, cuenta con 3 motores diferentes y carece de embrague. Es una propuesta diferente, y a mí lo diferente generalmente me gusta. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Muchos de vosotros ya habréis visto el vídeo que he titulado No odio los híbridos, pero casi. Si no lo habéis visto, os recomiendo verlo porque os va a ayudar en este otro. Pero por si acaso vamos a hacer un repaso de cómo está el panorama de los híbridos, y en concreto de los híbridos enchufables. Pero en España, en lo que va de año, las ventas de híbridos enchufables han subido nada más y nada menos que un 230%. También ha subido las ventas de híbridos, pero sobre todo de híbridos enchufables. Ya comentaba en ese vídeo que hay varios tipos de híbridos. Bueno, yo os decía que muchos de esos híbridos, podríamos meter en ese saco algunos de los que llaman híbridos suaves o mild hybrids y cosas así, son puramente una forma de acogerse a unas leyes que no están muy bien redactadas en mi modo de ver y que se pueden obtener ventajas. En otros casos es un tema puramente de marketing, más allá de que funcionen mejor o peor. Hay casos más interesantes porque, por ejemplo, a mí los híbridos, también lo comentaba en el vídeo que hicimos sobre cómo sería nuestro grupo B ideal. Los híbridos en coches deportivos tienen una ventaja, que los motores eléctricos tienen un par enorme, tienen par desde 0 vueltas y entonces les conceden unas prestaciones, sobre todo en aceleración, muy interesantes. Yo creo que los híbridos en coches deportivos tienen bastante más sentido de cara a mejorar las prestaciones, aparte de que pueda rebajar el consumo. Y llegamos a los híbridos que a mí particularmente me parecen los más interesantes, los híbridos enchufables, que a su vez yo haría dos grupos, porque de estos híbridos enchufables hay coches que son eléctricos a los que se les añade un motor térmico y hay otro grupo que son coches con motor térmico a los que se les añade un motor eléctrico. Para los primeros se utiliza un nombre, a mi modo de ver, un poco engañoso: eléctricos de autonomía extendida. Vamos a ver. O sea que un coche que tiene motor eléctrico, baterías, un motor térmico y su depósito de combustible es un eléctrico. Mi madre decía una frase que me encantaba: ya sé quién dices, pero no ha venido. Vamos a ver, es un híbrido. Pero bueno, desde el punto de vista de marketing está bien. Y aparte que en cierto modo es verdad, porque generalmente son coches eléctricos a los que se les añade un motor térmico que funciona como un generador. En el vídeo que os citaba decía que estos coches no han tenido éxito. Y en Europa no lo han tenido. Citaba el caso, el primer coche que yo probé así fue el Ampera, que no tuvo demasiado éxito, y luego el BMW i3, que se llamaba i3, había una versión RE, Range Extended, que era pues eso, de autonomía extendida. Era el mismo coche eléctrico, solo que con un motor de moto en el maletero, y no es broma. Llevaba un motor boxer de moto en el maletero que funcionaba como un generador. Eso no ha funcionado. Es verdad, y alguno me dijisteis en ese vídeo, que hay un caso de éxito, que es el Nissan Note, que ha tenido mucho éxito, tiene bastante éxito en Japón, por ejemplo. Pero es que os recuerdo que Japón es un país muy especial. En un vídeo que hicimos sobre si eran mejores los coches alemanes o los japoneses, comentábamos que los japoneses al principio tenían depósitos de combustible muy pequeños. El motivo, que es que Japón es muy pequeño. Japón es un país bastante pequeño, entonces la autonomía, incluso los coches de gasolina, no era un tema muy importante. Claro, pues tampoco lo es en coches eléctricos, o sea, realmente es un mercado especialmente apto para coches eléctricos o estos híbridos eléctricos de autonomía extendida. Me he dejado para el final los que considero los híbridos a día de hoy más interesantes, que son los híbridos cuyo motor principal es el térmico y que tienen ayudas eléctricas y una batería que se puede recargar bien por las frenadas, se puede recargar en casa y también a veces el propio motor actúa como generador. Para mí son los más interesantes. Alguno me diréis, pero bueno, la energía eléctrica es muy barata, pero esto cambiará. A corto plazo no va a cambiar tanto. A día de hoy hay algo que no va a cambiar. La gasolina no se puede fabricar, no se puede sintetizar, o hacerlo es carísimo.
dependes de combustibles fósiles, dependes del petróleo. Y el petróleo, aparte que es finito, algún día se acabará, aunque tal como van las cosas yo creo que no se va a acabar nunca porque se consume menos, es una herramienta política. Los países exportadores de petróleo, que están, como sabéis, asociados en la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, en el 73 descubrieron que tenía un arma política fantástica. Y el petróleo siempre está sujeto a vaivenes y siempre que oís reportajes sobre la bolsa, se habla del barril tipo Brent, siempre estamos dándole vueltas a ese tema. Os voy a dar un dato. En España, a día de hoy, casi el 40% de la energía eléctrica que consumimos ya procede de energías renovables, de sistemas renovables. Es decir, que la electricidad sí la podemos fabricar, sí la podemos hacer made in Spain o en cualquier otro país. En resumen, a día de hoy, el precio de la electricidad será más barato y más estable que el precio de energías que proceden de países terceros y que proceden de combustibles fósiles. Lo cierto es que hasta ahora, salvo excepciones, pues los híbridos enchufables eran un coche híbrido que le ponían una batería más gorda y un cargador, porque sabéis que ahí tenía que haber un cargador en el propio coche, y ya está. Pocas marcas habían trabajado muy bien en cómo compaginar ambos tipos de energías y de motores. En mi opinión, una de las que le había hecho bastante bien o muy bien era Mercedes, pero Renault ahora ha presentado dos nuevos modelos. Bueno, en realidad ha presentado una gama, lo que pasa es que el Clio es solo híbrido. Ha presentado dos modelos, que es el que vamos a hablar hoy, que es el Captur, y también el Megane Sport Tourer, con un nuevo sistema, a mi modo de ver, muy innovador de híbrido enchufable. Ya sabéis que ni los SUV ni los híbridos son santo de mi devoción. Así que estaréis preguntando, ¿qué hace distinto a este coche? ¿Qué hace distinto al Captur híbrido enchufable? Bueno, pues muchas cosas. Bueno, para mí la más importante es el gran paso tecnológico que ha supuesto. Para que os hagáis una idea, Renault ha registrado más de 150 patentes nuevas en este coche y además utiliza tecnologías procedentes de la Fórmula 1. Para mí lo más importante, os lo he contado en otros vídeos, que hay soluciones técnicas que ahora nos parecen evidentes, pero en su momento supusieron una revolución. Estos coches de Renault han hecho algo que estoy convencido que van a hacer todos los híbridos. Es que no tiene embrague. Y os preguntaréis, ¿cómo puede ser que no tenga embrague? Pues es muy sencillo. Es muy sencillo porque es que el coche arranca siempre en modo eléctrico. Si tú pisas a fondo, arranca en modo eléctrico, pero a los pocos metros y a los pocos kilómetros por hora ya entra el motor térmico, el eléctrico, entran todos y el coche acelera como tiene que acelerar. Pero arranca siempre en modo eléctrico, con lo cual no quitamos el embrague. El embrague es una pieza de cierta complejidad, que cuesta dinero, pero que además, como sabéis, es una de las piezas que sufren mayor desgaste en un coche. Estos coches no llevan embrague. Además, este coche lleva 3 motores, lleva un térmico y 2 eléctricos. Y os preguntaréis, ¿por qué 2 eléctricos? Bueno, porque se ha aprovechado. Uno de los eléctricos es el que funciona en las frenadas como generador, pero el otro funciona como generador a través del motor térmico, porque estos nuevos híbridos de Renault funcionan de alguna manera como los eléctricos de autonomía extendida. Cuando tú no requieres mucha potencia, no estás acelerando mucho ni vas muy rápido, imagínate que vas en un llano, el motor térmico, a través de este pequeño motor eléctrico, carga las baterías. Y luego otra cosa, tiene una caja de velocidades de 15 combinaciones. Y aquí utilizo la palabra combinaciones porque a pesar de que he preguntado no me ha quedado muy claro. Yo creo que la caja tiene 4 relaciones mecánicas, pero se combinan con distintos tipos y distintos usos de los motores. Y eso da lugar a 15 combinaciones distintas. Pero el hecho es que funciona muy bien y tú todo eso no lo notas. Porque a estas alturas os pasará como a Rodrigo, que dice, vale, mucha tecnología, mucho panorama de los híbridos y tal, pero ¿cómo va el coche de verdad? Bueno, pues la verdad es que el coche va muy bien. Yo cuando probé el coche, bueno, lo primero te sorprende porque, como os digo, arranca como un eléctrico, pero no percibes exactamente cuándo el térmico se pone en marcha. Es todo muy suave y muy progresivo. Yo me esforzaba en afinar el oído para detectar cuando arrancaba, cuando empujaba el eléctrico, cuando empujaba el motor de explosión. Luego me di cuenta que es una tontería. Es una tontería por 2 motivos. Uno, porque tienes un display triangular que es clarísimo, que te pone en un lado están las baterías, en otro lado está el eléctrico, en otro lado está el motor térmico y a través de flechas te pone qué está pasando. Si estás tirando de baterías, si la estás cargando, si estás usando el motor eléctrico solo, el térmico solo, todos a la vez. Es súper intuitivo y muy fácil. Pero sobre todo, es que no hace falta. No hace falta porque es que
todo va muy bien y muy suave y tú no notas todo eso que está pasando ahí delante, no lo notas. En las pruebas hay frases hechas, una de ellas es: el motor empuja de forma suave y constante a todos los regímenes. Bueno, pues esa frase hecha no se puede usar en este coche. ¿Por qué? Muy sencillo, porque este coche es muy listo. Entonces, no empuja de forma constante, empuja cuando lo necesitas. Cuando necesitas poca potencia, aceleras poco, bueno, pues tira de las baterías, tira del eléctrico, aceleras un poco más, tira del térmico. Si necesitas toda la potencia, aceleras a fondo y tienes todos los motores a tu disposición, pero no tiene el tacto que tendría un coche normal de 160 caballos, porque tienes la energía que necesitas cuando la necesitas y de la forma más eficiente posible. Para mí esto es una virtud y una de las cosas que más me ha gustado de este coche. Vamos a entrar en detalles de cómo son estos tres motores. Tenemos un motor térmico, un motor muy sencillo. Renault no nos ha complicado la vida. Son 4 cilindros, 1.6 de 91 caballos. No es turbo porque, bueno, Renault dice que un turbo no interesa en este tipo de híbridos, pero no lo dice Renault. Lo dice mucha gente. En este tipo de híbridos interesa un motor atmosférico que, bueno, además funcionan también como de un modo bastante estacionario. Entonces, es mejor, más sencillo, menos complicaciones. Y luego tiene dos eléctricos, que lo voy a mirar porque no me quiero equivocar. Hay uno más grande que da 49 caballos y hay otro más pequeño que da 25 caballos, que es el que funciona como generador con el motor, cuando no requieres demasiada potencia. Renault anuncia para este coche una potencia de 158 caballos. Bueno, estoy convencido que Renault sabe sumar, y si sumáis los tres motores no dan más de 158 caballos. Porque cuando los dos motores eléctricos trabajan al unísono, no dan 74 caballos, sino dan solo 67. Más los 91 del térmico suman los 158 caballos. Y luego, como otros muchos coches de este tipo, puedes elegir varios modos. Cuando digo varios modos, es varios programas de gestión del motor. Hay uno básico, que es el más recomendable para el día a día, en el que el coche decide, como os decía, cuándo tira de un motor, de otro, de qué manera, cuándo recupera energía. Es digamos, el modo más inteligente. Luego hay un motor Sport y ahí prima las prestaciones. Bueno, pues para el día que por algún motivo llegas a una carretera de curvas, te apetece, bueno, pones el modo Sport, se nota, el coche tiene un tacto, la respuesta del motor, de los motores es más sólida, es un modo que interesa. Y luego tiene otro modo que se llama eSafe. Y aquí lo que intenta el coche es mantener las baterías cargadas lo más a tope posible. ¿Esto qué sentido tiene? Tiene mucho sentido, porque hay un botón que se llama, lo tengo por aquí apuntado, botón EV, Electric Vehicle, que lo que hace es justo lo contrario. O sea, prima el uso del coche con baterías. ¿Y esto para qué sirve? Pues os voy a explicar. Imaginaros que vivís a las afueras, o sea, a 30 o 40 kilómetros o a 20 de una gran ciudad. ¿Qué puedes hacer? Con el botón que preserva las baterías, que las mantienen lo más cargadas posibles, tú vas hasta la ciudad, mayoritariamente en modo térmico. ¿Y qué pasa cuando llegas a la ciudad? Pulsas el botón EV y vas a poder moverte prácticamente todo el tiempo en modo exclusivamente eléctrico. Para que os hagáis una idea, Renault dice que el coche tiene una autonomía en el modo exclusivamente eléctrico de 50 kilómetros y que en ciudad llega a los 65. Yo, por lo que he probado, creo que las cifras de ciudad son bastante realistas. Pero bueno, os doy otro dato. Solo en modo eléctrico el coche alcanza 135 kilómetros, con todos los motores alcanza 180, pero solo en eléctrico alcanza 135, así que para ciudad tenéis más que suficiente. Lo mejor de todo esto es que toda esta tecnología no lastra el coche demasiado, porque respecto a un coche de gasolina equivalente, este coche pesa aproximadamente 100 kilos. Tened en cuenta que la batería es de 9,8 kilovatios hora. Pero vuelvo a lo de antes, que todos estáis preguntando, vale, todo esto muy bien, pero ¿cuánto gasta de verdad? Bueno, os voy a decir un dato. Renault homologa en el famoso consumo mixto un consumo de 1,6 litros. Bueno, me diréis, bueno, esto es imposible. No, no es imposible. No es imposible si salís de casa con la batería cargada y hacéis menos de 200 kilómetros, porque recordad que si hacemos menos de 150 o 200 kilómetros, prácticamente un tercio lo vamos a hacer solo con las baterías. Entonces sí que es posible conseguir esas cifras o cifras muy próximas. Yo en carretera personalmente iba yo solo, pero el coche iba rápido, un poco, también cogía alguna zona de curvas, o sea, un consumo que sería de medio a alto.
y gasté en el entorno de los 5,5 litros. Es decir, es un coche que te permite moverte por ciudad con un consumo muy bajo, pero también te permite viajar con un consumo que todavía sigue siendo bastante bajo. Como os decía, el coche cuando lo cogí no tenía mucha gasolina, pero cuando lo dejé marcaba prácticamente igual. Esto me recordó a un compañero mío que era un experto en coger los coches de pruebas y fijar que cuando pruebas coches, y ese es tu trabajo, quien paga la gasolina es la empresa. Pero este era especialista en dejar los coches, bueno, o sea, la gasolina siempre al límite, siempre en la reserva. Todos le teníamos mucha manía, porque cuando te tocaba un coche que había cogido él, es que tenías que salir a la gasolinera. Bueno, un día cogí el coche y en la rampa de garaje ya me quedé sin gasolina. No voy a decir su nombre porque le tengo mucho cariño, porque tenía este vicio, pero tenía otras muchas virtudes. Pero un día nos reímos mucho porque, bueno, pues él por motivos personales nos pidió llevarnos un coche en concreto, un coche que gastaba bastante, y le dijimos, vale, llévate este coche, pero por favor, ¿te lo llevas? Pero llénalo. Y el tío se volvió y dije, ¿que lo llene? ¿De qué? Estaba tan poco acostumbrado a llenar un coche de gasolina que le parecía absolutamente chocante. Pero bueno, volviendo a nuestro Renault Captur híbrido enchufable, la verdad es que el coche gasta poquísimo. Bueno, a lo largo del vídeo he dicho que os estaréis preguntando cómo iba, luego lo que gasta, y la tercera pregunta es ¿cuánto vale? Yo voy a hablar del precio en España, que está en la frontera de los 30.000 euros, que es más o menos 5.000 euros por encima del mismo coche con un motor de gasolina solo equivalente. Es cierto que hay ayudas en este momento y ese precio puede rebajar, pero en contando con este precio, solo en combustible y en función de los kilómetros que hagamos, entre 4 y 6 años podemos amortizar ese sobrecoste. Y además, no olvidemos que, bueno, aparte de que tendremos el orgullo de que tenemos un coche que contamina mucho menos, aparte de gastar menos, tenemos muchas ventajas, porque este coche en España, en toda Europa, tiene la etiqueta 0. Esa etiqueta 0, para los que no lo sepáis, te permite ir por los carriles de alta ocupación aunque vayas tú solo, te permite entrar en el centro de las ciudades, te permite aparcar y no tener que pagar en los servicios estos de aparcamiento vigilado de los ayuntamientos. Y, por ejemplo, en episodios de alta contaminación, tu vecino, que no tendrá etiqueta eco u otras, no podrá entrar y tú sí. Bueno, eso, dependiendo del uso de cada uno, pues te puedes ahorrar un dinero en parking también. Pero vamos, yo creo que la diferencia, incluso sin ayudas, es una diferencia que está dentro de lo razonable. Y luego os preguntaréis, bueno, vale, pero tú decías que no odias los híbridos, pero casi, pero que sí odias los sub, y este nos traes un sub. Bueno, la verdad es que el Captur, dentro de ser un sub, es de lo menos sub que hay, porque no es demasiado alto, es muy manejable, es muy ágil. Bueno, yo creo que para mí es un equilibrio que está bien. No es ese típico sub que quiere parecer un todoterreno y no lo es. Realmente este coche es pues, una mezcla entre monovolumen, sub y coche familiar. Está muy bien. Luego además Renault me sorprende porque acabo de coger un Zoe también hace poco. Ha dado un salto de calidad en la presentación interior de los coches. No solo en la presentación en cuanto a estética, sino en calidad de materiales y en ajuste. O sea, realmente, bueno, la verdad es que todas las marcas se están poniendo las pilas en todos los sentidos posibles, ¿no? Pero Renault ha dado un paso muy importante. Y luego hay otra cosa, que estas versiones híbridas enchufables, os decía que vale 5.000 euros más que el coche con motor térmico equivalente, pero es un poco falso porque tienen un equipamiento especialmente bueno. Yo creo que de serie tienen todo lo que te hace falta. Bueno, os lo decía, a modo de resumen, ¿no? Fui a la presentación de un sub híbrido enchufable con poco entusiasmo, lo reconozco, pero después de probar el coche y de ver cómo iba, de ver toda esa tecnología, a mí me seduce mucho la tecnología, pues confieso que el coche me ha sorprendido y que es un coche que me gusta. Sigo prefiriendo un Porsche 911, pero como coche para todos los días me parece una compra excelente. Bueno, y de todos modos, si te ha convencido toda esta tecnología y todo cómo funciona y tal, y no te gustan los sub, tienes la opción del del Megane Sport Tourer. También el Clio híbrido se beneficia de parte de estas tecnologías, pero es un híbrido sin más, no es híbrido enchufable. Así que a mí me gusta más el Captur y el Megane. Hoy hemos hecho un vídeo sobre coches ecológicos, híbridos, y he escogido un coche que vais a decir, no tiene nada que ver. Bueno, no tiene nada que ver. He escogido el Porsche 718. Para mí sigue siendo el Cayman porque me gustan mucho más los coches, los modelos con nombres que con numeraciones. Y diréis, vale, te has ido por las ramas porque este coche ¿qué pinta? Pinta y mucho,
porque el último Cayman, 718, ha cambiado su motor de 6 cilindros atmosférico por un 4 cilindros turbo, el famoso downsizing. ¿Y qué pega ponen los puristas de Porsche? No, es que el coche ya no suena igual. Bueno, no suena igual, suena fenomenal, pero es verdad que no suena igual. Es la única pega que le pueden poner, por la sencilla razón de que este moderno Cayman corre más, gasta menos y tiene menos emisiones. O sea que he sacado este coche, como he elegido este coche como coche del día, un poco para que todos tengamos conciencia que incluso en los coches deportivos se están haciendo y se pueden hacer avances para hacer los coches pues, más ecológicos, con consumos más bajos, y la prueba es este coche que, como os digo, corre más, gasta menos y tiene menos emisiones que el antecesor. Y llegamos a nuestro consultorio, pero antes de responder a vuestras consultas quiero hacer una dedicatoria. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, incluso en las consultas, me comentáis, es una pena que la gente joven, la gente más joven, ya no tiene tanta afición al automóvil. Bueno, pues no es verdad. Me llamaron para hacer un podcast, para invitarme a un podcast, la gente de un podcast que es bastante chulo, que se llama Cars and Waters. Yo os lo recomiendo. Bueno, como quedamos a través de correo y a través de WhatsApp, pues ni les había ido la voz. Y mi sorpresa fue que cuando les pude ver, porque antes de grabar el WhatsApp, que lo hicimos online, o lo hicimos de forma presencial, eran 2 chavales de 14 años que hacen pruebas de coches desde el asiento de la derecha, pero que están muy bien hechas. Bueno, la verdad es que los tíos son encantadores, saben un montón de coches, me lo pasé muy bien con ellos, aprendí mucho de ellos, así que, bueno, pues os quería dedicar este vídeo de una, como vosotros llamáis, review, de algo parecido a una prueba. Y bueno, pues aquí está, os lo prometí y cumplo mis promesas. Y ahora vamos con el consultorio, porque nos llega una consulta desde Chile. Nos pregunta por la carbonilla que se deposita sobre las válvulas y hace varias preguntas. ¿Sucede en todos los motores, sean turbos o atmosféricos? ¿Se puede evitar? ¿Cómo se puede evitar? Y una última pregunta que me parece muy filosófica. ¿Es justo? Bueno, yo voy a empezar por la última. No sé si es justo o injusto. Es un problema meramente tecnológico. O sea, que no hay una cuestión de justicia. No es que las marcas te quieran perjudicar. El motivo, hay muchos. Entre ellos hay 2 que dependen de nosotros. Y un tercero, hay más, pero los más importantes, que no dependen de nosotros. Los coches modernos, prácticamente la totalidad, funcionan con inyección directa, es decir, el inyector inyecta el combustible directamente en la cámara de combustión. Antes no era así. Antes la inyección era como un carburador bien modulado y la inyección incidía directamente en la válvula de admisión. Y eso hacía que de alguna manera las limpiara. Pero bueno, generalmente la carbonilla se deposita más en la válvula de escape. El motivo, además de este que os he contado, bueno, pues que los motores de ahora trabajan a mucha más alta temperatura y con presiones más altas. En cierto modo es inevitable. Inevitable hasta cierto punto. Lo más importante para evitar depósitos de carbonilla, lo más importante es usar combustibles de calidad, sobre todo en el caso del gasóleo o del diésel. Muy importante, combustibles de calidad. Yo os he dicho muchas veces, ¿cómo sé si una gasolinera tiene combustible de calidad o no? Yo siempre procuro acudir a gasolineras de marca conocida y que tengan bastante tráfico, porque eso significa que renuevan el combustible de forma asidua. Es lo más importante. Luego también los aceites y luego también el modo de conducción. El modo de conducción de ir a muy bajas vueltas con mucha carga de pedal hace que se deposite más carbonilla. Yo siempre lo he dicho en otro vídeo. Mi padre, que no sabía mucho de técnica pero tenía sentido común, siempre decía hay que llevar el motor alegre. Alegre no es a tope de vueltas, pero sí es que si pisamos a fondo, pues el motor vaya alto de vueltas. No, sobre todo en los turbodiesel, pisar a fondo y con el motor bajo de vueltas no es bueno para nada y hace que haya más depósitos de carbonilla. Y yo luego siempre digo una cosa, oye, cada 10 depósitos hay aditivos, limpiadores, que no son una panacea, pero algo ayudan. Entonces yo te recomiendo cada 10, 20 depósitos, bueno, pues echar uno de estos aditivos. Y con eso vas a mitigar bastante el problema. Joel González me hace una pregunta súper interesante. Tan interesante que no tengo respuesta, porque me dice, ¿en los coches autónomos será necesario tener carnet de conducir? Hombre, a día de hoy sí. A día de hoy sí, porque, como sabéis, no hay coches 100% autónomos. Bueno, los hay, pero no se puede ir por la calle en un coche 100% autónomo, salvo que vayas probando con unos permisos, etcétera, etcétera.
Pero voy a hacer una reflexión muy importante. El problema de los coches autónomos no es un problema técnico, es un problema deontológico. Es un problema de seguros, de responsabilidades civiles. Yo lo voy a explicar muy brevemente. Imaginad que vais en un coche autónomo detrás de un camión y se cae un paquete. Y podemos esquivarle por la derecha o por la izquierda. Por la derecha va un tío en moto sin casco y por la izquierda va un tío en moto con casco. ¿Qué decide hacer el coche autónomo? ¿Penalizar al que va incumpliendo la norma y atropellar al que no lleva casco, aunque tenga más lesiones? ¿O arrollar al que tiene casco porque se va a hacer menos lesiones? Pongo otro caso. Vas en el coche, 4 adultos, mayorcitos, y se te cruzan 3 niños de 10 años. ¿Qué importa más? ¿De quién es la culpa? ¿La pérdida de vidas? ¿La pérdida de años de vida? Realmente os digo que en el tema de los coches autónomos, yo insisto, he hablado con muchos ingenieros, es un problema más deontológico, más legal que técnico. Hoy en día, con unas inversiones adecuadas, los coches pueden ser autónomos. Bueno, yo estoy encantado porque los coches autónomos, como podéis imaginar, no me entusiasman. Y llegamos al final del vídeo, un vídeo un poquito especial, una prueba de un coche. Por favor, pues decidme qué os ha parecido. Si os ha gustado, dad al like. Los comentarios me interesan un montón. Y ya sabéis que si os suscribíos, por favor. Si dais a la campanita, os avisamos del próximo vídeo. Y lo más importante es que queremos veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!